tema de la luz y de la factura a la que están teniendo que hacer frente muchos ciudadanos, porque nos pasa a nosotros e imagino que también a muchos que nos estén viendo desde casa. De hecho, Francas y yo lo hemos comentado, muchos líos, que ya tenemos un lío tremendo, que no sabemos cuál es la mejor tarifa que tenemos ahora encima de la mesa. Pues realmente casi yo tampoco, porque es muy difícil saberlo, ¿no? Es muy difícil saberlo. Realmente lo que está ocurriendo con el sector energético no ha ocurrido jamás. Es decir, es un sector muy complejo, que además interactúa en el mercado eléctrico con el gasisto, hidrocarburos, exige una regulación donde hay poderosas compañías que tienen intereses muchas veces contrapuestos, ilegítimos además, que hay que encajar. Y toda esa complejidad, que recuerdo bien de mi época de regulador, no se puede modificar por la vía del Real Decreto Ley, sin contar con el sector, sin posibilidad de enmiendas, de manera improvisada por el Real Decreto Ley de Urgencia. Se ha producido en los últimos 3 años una modificación del Código Eléctrico, de la normativa más importante del sector eléctrico, del 40% de esa normativa en los 3 últimos años. La mayoría por reales decretos ley. Y además, ómnibus, es decir, que abarcan todo tipo de temas, no solo energético, con lo que también condiciona el voto de los grupos parlamentarios. Entonces, no es forma de reformar el sector. Entonces, en el último año particularmente, donde se ha notado más la subida de los precios de la energía, no solo por la guerra de Putin, ya desde junio del año pasado venían subiendo de manera muy intensa, pues lo que se ha producido es un primer Real Decreto Ley, el 12/2021, en junio, otro en septiembre, el 17, que hubo que modificar rápidamente por el error que contenía respecto a determinados límites a los precios en el mercado mayorista, por el Real Decreto Ley 23/2021, que fue de septiembre, en octubre, el 29, que fue de diciembre, el 3/2022, que fue de marzo, el 6, perdón, el 10, el Real Decreto Ley, el famoso tope al gas, el mercado, ese famoso mecanismo de ajuste que fue prácticamente también en mayo, con efectos del 15 de junio, después el Real Decreto Ley 11, que fue en junio, el 14 al que me he referido antes, el 17 en septiembre y el Real Decreto Ley 18/2022 de hace unos días, de octubre. Bueno, pues se da el caso, por ejemplo, de que el Real Decreto Ley 18/2022 modifica el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado que ha entrado en la Cámara hace escasos días e introduce partidas nuevas. Es decir, la improvisación es constante, la intervención es permanente y la manera de poder hacer una previsión racional de cuál es la tarifa que más me interesa, pues realmente es una tarea titánica y es casi más de oráculo de Delfos, más que de un análisis racional de lo que está ocurriendo, ¿no? Francas le va a lanzar muchas dudas ahora. Sí, bueno, hombre, ha empezado de manera difícil porque dices que no... A ver, yo en el gas tengo claro, y ya me dirás si me equivoco, que entre la tarifa regulada, que se llama tarifa de último recurso, y la libre, sí, hay una diferencia sustancial, de manera que al que pueda acogerse a la TUR, que lo haga, porque le saldrá mucho más barato, correcto, a pesar del incremento que hay permanente cada 3 meses o lo que sea. En el gas, efectivamente, en el gas la tarifa TUR, que está limitada en cuanto al incremento del coste del gas, ahí sí hay más claridad en cuanto a eso. Es lo recomendable. 0,06. Es lo recomendable. Incluso con la última modificación del Real Decreto Ley que me refería antes, el 18, el último, establece también una tarifa especial para las comunidades de propietarios, para las famosas calderas comunitarias, que era otra laguna que habían dejado los decretos anteriores. Lo han corregido hace unos días. Bueno, eso es lo correcto. Lo que ocurre es que eso al final acaban de decir que va a presupuestos generales del Estado, 3.000 millones de euros, junto con el incremento de las retribuciones a los empleados públicos. Sin embargo, en el caso de los eléctricos, eso no es así. No se está produciendo esa limitación. De hecho, la rebaja del IVA solo afecta a consumidores pequeños hasta 10 kilowatts de potencia. En definitiva, en el caso del gas, sí hay una claridad en que esa puede ser la factura más interesante. De hecho, ahí está habiendo un gran trasvase de consumidores a ese tipo de contrato. Están colapsadas las y va a generar, obviamente, el correspondiente cargo en los presupuestos, déficit, como no va a ocurrir con el eléctrico. Y bueno, en ese sentido puede ser una vía que debería seguirse también en el sector eléctrico, pero no se está haciendo. Exacto. Entonces, en el sector eléctrico es donde tengo problemas. Sí, mucho más. Porque en su momento hay quien me dijo, pues mira, compensa el regulado siempre y cuando en el libre estés a partir de esta cifra. No me acuerdo qué cifra era, si era 0,16, 0,20 y algo, no, el kilovatio hora. Depende del día. No me acuerdo. Depende del día. Sí, pero más o menos, claro, tú no puedes cambiar cada día de mercado. Yo no puedo el lunes, eso es como... El sexo puedo cambiar, pero el mercado no. O sea, los lunes no puedo decir que libre, martes regular, porque me mandan a freír espárragos. Entonces,
ahora mismo, ¿qué compensa? ¿Mercado libre o regulado en la luz? Esa es la pregunta. Es que eso es para No hacer... respondo. No hay es que es muy respuesta. difícil. Es muy difícil porque hay que ver el perfil de consumo de cada consumidor para ver qué le puede interesar más. Y desde luego tiene que verse las ofertas de cada compañía, porque frente al mercado regulado, la tarifa de último, en el caso eléctrico, la tarifa de último recurso lleva el nombre de precio voluntario del pequeño consumidor, PVPC. En España tenemos una singularidad, y es que ese precio voluntario del pequeño consumidor, que es un precio regulado, estaba indexado al mercado mayorista, porque se supone que era mejor porque fijaba precios más bajos. Pero eso en el 2021, a partir del 2021, ha ocurrido exactamente lo contrario. Se han pasado 1 millón de consumidores, de esos consumidores de PVPC han pasado del mercado regulado al mercado libre. ¿Pero qué ocurre? Que el Real Decreto Ley 10/2022 de mayo, que empieza el 15 de junio, el famoso mecanismo de tope al gas, que realmente es una subvención al gas, pues lo que hace es topar ese precio, bajar ese precio. El Gobierno habla de hasta un 14% respecto a un escenario de no haber hecho nada, y el cargo de compensación de gas lo pagan todos, también los del mercado libre. Sí. ¿El regulado también? También. Cuando renueva el contrato el del mercado libre, tiene que pagar el cargo de compensación. Entonces, en esa ecuación, igual interesa volver al mercado regulado para el que puede hacerlo. Es muy difícil tomar decisiones racionales En teoría, este que puede momento. hacerlo cualquiera, siempre dentro del margen de los kilovatios que Bueno, gastas. tiene que Sí. tener un tope, hasta un tope. Entonces, es muy difícil y por eso depende mucho del perfil de consumo y de las ofertas del mercado libre, porque cada empresa es libremente Porque en puede teoría el ofrecer. mercado libre, las compañías te lo ofertan por un año. Lo pueden hacer más, lo podrían hacer más, y aunque sería bueno hacer cambios regulatorios en ese sentido. O sea, hay diferentes fórmulas, pero que exigirían ciertos cambios regulatorios. Más o menos la media te lo hacen por un año y en teoría ese eso ha año sido lo habitual. no cambian nada. Eso ha sido lo habitual, O es sea, una si- tarifa plana. Si pactas X, pactas Correcto. X. Y entonces, claro, mercado libre, que es donde está la mayoría de gente, no tiene nada que ver lo que estuvimos diciendo aquí, tantas televisiones, de hoy es más barato a las 2 que a las 4, porque es igual. El mercado libre paga lo mismo a las 2 del mediodía, a las 3 de la tarde, a las 7 del día. Sí. Eso solo es para el regulado, con lo cual es absurdo. Es más, en el regulado tampoco parece, porque en el regulado tú aceptas 3 tipos de tarifas que no tienen nada que ver con las que te dicen eso, sino que tiene que ver con que tú cojas una tarifa más barata, es bajo, medio y alto, no sé cómo. Sí. O sea, es todo mentira, Vaya- todo lo que nos han vaya contado es tipo- mentira. No, en el caso del regulado sí que es cierto que el periodo horario influye. Lo que ocurre es que... Pero no lo que pagas tú, porque Sí, si tú sí contratas influye. el regulado Sí, de en el manera que No, pero sea en el de término energías mañanas influye. a de No, pero mediodías. en el término de energías influye. Esos son los peajes. Hay varios conceptos en la factura. Aparte de la carga impositiva y los cargos regulatorios de hace años, el famoso déficit de tarifa que dejó el señor Zapatero, casi 30.000 millones de euros que pagamos todos los consumidores, unos 2.300 millones de euros todos los años de ese déficit. Aparte de esa carga regulatoria anterior y los impuestos, hay 2 grandes conceptos. Los peajes, por entendernos, son costes regulados que tienen que ver con el transporte y la distribución de la energía, el pago del regulador, etcétera, y el término de energía. Entonces, el término de energía sí influye a qué horas consumes y a qué coste está la energía en esa hora, en el término de energía. Lo que ocurre es que, así como se nos decía, antes de que se produjera el cambio de los peajes en junio del año pasado, se nos decía que ese cambio de peajes iba a favorecer la gestión de la demanda por parte del consumidor para que pudiera poner la lavadora, no sé si recordarán, en la madrugada. A la noche. Porque Ahora es eran a las las horas 12 de mediodía. Ahora es al revés. Ahora con el mecanismo de ajuste, como el mecanismo de ajuste aplica sobre todo cuando hay que emplear el gas, el ciclo combinado de gas para generar energía, como en la noche normalmente no hay fotovoltaica, Hay más hace gas. falta más gas. Y entonces se incrementa con un cargo que hace que esa hora sea más cara. Por eso te En modelo de decirlo. definitiva, es muy difícil tomar decisiones racionales con las intervenciones, yo creo que con mucha improvisación. O sea, lo que estás se han producido en el recomendando es que último la año. gente, cuando le venza el contrato de la luz, negocie un precio que le parezca asimilable para su bolsillo, para un año, y no se complica la vida. Y en cambio en el gas, que se vaya a la tour corriendo si le aceptan. Porque parece que están colapsados los teléfonos. Están colapsados. Y ahora mismo intentas pasar de la tour y te dicen que por ahí te he visto... En el caso del gas, yo sin duda a mi madre le recomiendo la Tour. Y es En 4 veces más en el barato, caso, más o menos, ¿eh? En el caso de la electricidad, sinceramente, Tienes dudas. yo intentaría... Negociar en con la función, compañía. eso es como en la bolsa, en función del perfil del inversor. El que tenga aversión al riesgo, que negocie un buen contrato de tarifa plana en el tiempo más largo posible. Probablemente el mercado mayorista irá subiendo y bajando y encontrará que a veces está pagando más o menos de lo que hubiera sido al mercado, pero va a tener la tranquilidad de saber lo que va a pagar
en los próximos meses Por y en el ley- caso mayorista va a ser una montaña rusa, ¿no? ¿Por ley puede haber permanencia o justo por ley no puede haber No, permanencia? puede haber permanencia, perfectamente. Puede haber. Sí, sí. Los contratos de mercado libre se establecen por plazos mínimos de un año y puede haber permanencia. Y de hecho, lo ideal Haberla sería... ahí, en algunas compañías la tienen, otras no. Pero de hecho, incluso ahora se está hablando de la reforma del mercado, del precio del voluntario pequeño consumidor, porque es, como decía, es una excepción España en tener a esos consumidores pequeños domésticos en un mercado donde no hay que tener aversión al riesgo, por esa montaña rusa que ahora ha estado en lo alto, pero ahora ya está empezando a estar en lo bajo, puede volver a subir en poco tiempo. Entonces, ¿cuál ha sido la fórmula que el Gobierno ha puesto en marcha? Está en trámite de reformar eso. Entrar en una cesta de mercados de futuro, de precios de la energía en el futuro, derivados. Pero eso no va a hacer probablemente que el precio sea menor, porque incluso en los mercados de futuros la posibilidad de especulación y con la masa de liquidez que tenemos monetaria que no saben en qué invertir, puede generar precios incluso por encima de lo que los propios parámetros fundamentales del mercado te está diciendo que va a ser. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución sería buscar esos contratos bilaterales con determinadas tecnologías que pueden ser renovables, puede ser nuclear, por parte de los 4 dominantes, que puedan ofertar a un precio con bilaterales, a un precio tasado a largo plazo, 4 o 5 años, y ese precio sí incorporarlo a esa cesta para el precio del voluntario del pequeño consumidor. Eso tendría mucho sentido, sí garantizaría una senda de un precio asequible a medio y largo plazo, al margen de la volatilidad del mercado marginalista, y no estaríamos sometidos también a la incertidumbre de los derivados y futuros, que también están sometidos a muchos vaivenes y puede dar muchos sustos. Eso es un futurible. Sería un futurible que si la regulación fuera por donde debe de ir, podría ir por ahí, ¿no? Con los políticos que tenemos, lo de las regulaciones por dónde deben ir. Bueno, yo suelo decir que como en botica hay de todo, ¿no? Pero Sí, esperemos que hacia alguna alguna. excepción Javier puede Peón, haber. muchísimas gracias por estar hoy ¿Puedo aquí con haceros nosotros. simplemente un comentario? Adelante, claro que sí. Bueno, estamos tratando de generar este tipo de debates que lleguen a la ciudadanía. En el Congreso de los Diputados hay unas jornadas el día 10 y 11 de noviembre. Van a estar presentes reguladores, presidentes de compañías, presidentes de gremios y exparlamentarios, como es mi caso también, y vamos a tratar de contribuir a que esto se entienda un poco mejor durante esos 2 días y con jornadas que iremos reproduciendo luego, pues esperemos que hasta el verano. Se trata al final de contribuir a que la gente entienda de qué estamos hablando y que también los que tienen que tomar las decisiones pues las puedan tomar en el mejor sentido posible. Con alguna Pues- información real. Sí, Animamos a todos. el jueves 10, el viernes 11 de noviembre, estaremos en el Congreso de los Diputados hablando de estos temas. Están invitados todos a poder participar.